Bienvenidos a esta clase que se llama La fe como ejercicio de autoridad. Estimo que vamos a estar estudiando 3 segmentos de este tema. Espero que estén bien y el primer segmento sería La fe como ejercicio de autoridad y como subtítulo el derecho de actuar en su nombre. Bueno, vamos a ver entonces el tema del apoderamiento. El apoderamiento es un concepto jurídico, pero es muy importante para poder comprender qué es el poder legal de representación. Luego veremos la autoridad en Cristo y el ejercicio de la autoridad para llegar a una conclusión. ¿Cuál sería una gran falla que puede tener un creyente? Seguramente, como hemos estudiado previamente, estarán pensando en Oseas 4:6. Y sí, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros hemos estudiado que la palabra faltó proviene de una raíz hebrea primaria que se traduce como fallar. Es decir, les falló el conocimiento. No es que no lo tenían, sino que les falló. Mi pueblo ha fallado es también ha errado al no poner en práctica el conocimiento. Y uno podría ver hacia atrás la propia vida y tener la percepción de que varias veces nos ha fallado el conocimiento. Bien, por tanto, en este estudio vamos a ver uno de los aspectos de fallar en el conocimiento dentro del área de la fe o creencia. Vamos a comenzar con unas frases del Dr. Wierwille que dice así: todo hijo de Dios tiene el poder legal de representación, que es el derecho de usar el nombre de Jesucristo o derecho de actuar usando su nombre. Por otra parte, dice el doctor, muchos creyentes se sienten frustrados porque saben lo que dice la palabra, pero no logran los resultados que deberían experimentar. Oseas 4:6. Es decir, fallan en la práctica. Saben lo que dice la palabra, pero no logran el resultado que deberían experimentar. Creer la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella. Por tanto, creer en el poder legal de representación es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella, de acuerdo a la información contenida en dicho poder. Hecha esta introducción muy breve, vamos a ver entonces el concepto de apoderamiento. La representación legal. La representación legal es la facultad otorgada por la ley a una persona para obrar en nombre de otra. El que otorga el poder se llama poderdante y el destinatario del poder concedido es el apoderado. Esto dice la bibliografía jurídica que yo he consultado para hacer este estudio, ¿verdad? Lo podríamos dibujar o graficar de la siguiente forma. Por una parte lo tenemos a Dios, que otorga un poder, y el hombre del otro lado recibe ese poder. Dios sería el poder dante, luego tenemos el poder objetivo en sí, y el hombre que recibe ese poder es el apoderado. Ahora, ¿qué características tiene este poder? El poder legal de representación es un derecho subjetivo otorgado por Dios. ¿Y qué es un derecho subjetivo? Bueno, es un poder reconocido por el orden jurídico a determinada persona en forma individual.
para que dentro de su libertad actúe de determinada manera y lleve a cabo ciertos actos. Es muy importante esta propiedad, esta cualidad. Es el hombre quien tiene la libertad de decidir si va a actuar o no. Esa es una característica fundamental de este tipo de poder. El poder legal de representación, entonces, surge del apoderamiento. ¿Y qué es el apoderamiento? Bueno, el apoderamiento es una declaración de voluntad unilateral de quien desea ser representado. Una declaración de voluntad unilateral de quien desea ser representado. Muy importante esto, no requiere el consentimiento y no implica una obligación del apoderado, ya que se trata como de un permiso. Se pacta un compromiso o tarea general desde el poder dante, el que otorga el poder, para realizar diversas acciones en su nombre por parte del apoderado, es decir, el que recibe el poder. Ahora, y estos son todos conceptos jurídicos. El apoderamiento es un negocio jurídico también. El poder dante confiere al apoderado el poder de representarlo para celebrar en su nombre uno o más actos o negocios jurídicos. Bueno, ¿y qué es un negocio jurídico? El negocio jurídico, en derecho, es la vía mediante la que se crean, se extinguen o se modifican las relaciones jurídicas. En virtud de una relación jurídica, una persona tiene la facultad de exigir algo que otra debe cumplir. Entender esto es sustancial. O sea, en una relación jurídica, una persona tiene la facultad de exigir algo y otra debe cumplir con esa exigencia. Entonces, el poder de representación origina una relación externa que vincula al poder dante y al apoderado. ¿Con quién? Con terceros. Con terceros con quienes el apoderado, actúa o negocia, invocando ¿qué cosa? El nombre del poder dante. Bueno, yo les voy a pedir que repasemos esto de nuevo porque, bueno, son conceptos probablemente nuevos, ¿no? Muy bien, continuemos con el negocio jurídico. El término negocio proviene del latín negotium. Es un vocablo formado por nec y otium y significa lo que no es ocio o no sin recompensa. Se trata de la ocupación o el quehacer que se realiza con fines lucrativos. Pero guarda, porque fines lucrativos no quiere decir una ganancia en pesos, también puede ser un provecho. Así que cuando se produce una ganancia o un provecho, hay un fin lucrativo. El poder legal de representación es un negocio o negotium que expresa el deseo de Dios de ser representado por sus hijos para llevar a cabo determinados quehaceres, no sin una recompensa. Es muy interesante aprender estas cosas. Vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 de Pedro 1, 5 al 8, donde vamos a ver este concepto de negocio. En el 5 dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud o excelencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que es la relación real, verdadera y vital con Dios, ¿se acuerdan? A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, agape, amor de Dios, en el 8, porque si estas cosas
o si estos quehaceres están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, provecho, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en este contexto que hemos leído de Pedro, de segunda de Pedro, de alguna manera está implícito aquí el concepto de negocio. Dado que uno pone un esfuerzo y dedicación en hacer algo que le retribuirá una recompensa o un provecho. ¿Lo ven, verdad? Bien, bien. Segundo de Pedro 1:8, entonces habíamos leído: porque si estas cosas o quehaceres están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, provecho, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos, de la palabra griega argos, denota inactivo, desocupado, estéril, sin fruto, infértil, sin provecho alguno. No os dejarán estar sin provecho alguno. ¿Se dan cuenta? Conocimiento, que viene del griego epignosis, denota un conocimiento o discernimiento, un conocimiento total, un discernimiento, significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento preciso y correcto. Y Bullinger lo describe como una participación más completa de aquel que conoce. Involucra, dice Bullinger, involucra aprender activamente la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Muy bien. Vamos haciendo un resumen de todo esto que vamos viendo. A través de la figura jurídica del apoderamiento, entonces Dios ha emitido y otorgado a sus hijos un poder legal de representación que constituye un negocio, es decir, no sin recompensa, para actuar en su nombre. Bien, vamos al concepto ahora central del poder legal de representación. ¿Qué es el poder legal de representación? Y voy a citar unas frases del Dr. Whirlwill del libro La Iglesia Nueva y Dinámica, que dice así: uno de los poderes que tenemos ahora como hijos de Dios se llama el poder legal de representación. Lo único que limita este poder es los recursos que hay detrás de ese nombre. Si se le ha dado a la Iglesia el poder legal de representación, ella tiene únicamente tanto poder como lo hay en el nombre de Jesucristo. Si el nombre de Jesucristo tiene poder y ese nombre le ha sido dado a usted, entonces usted tiene el poder legal de representación para ejercer en ese nombre cualquier recurso que Cristo haya hecho disponible. Vamos a leer ahora Efesios, porque Efesios del 1:18 al 23 es el corazón de esta enseñanza, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, entonces, Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y en el 21 dice: y sobre todo, principado, y autoridad y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, vamos a ir analizando esta escritura
Ahí cuando dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, la palabra principado proviene del griego argé, que se traduce como principado, gobierno, pero Bullinger lo define como por encima de todos los seres espirituales en las regiones celestes. Tremendo ese concepto, ¿no? Señorío es del griego kuriotes y denota señorío, poder, dominio, tanto angélico como humano. Hay un poder que tiene que puede ser ejercido en un dominio angélico y en un dominio humano. En una soberanía angélica y humana, poder sobrenatural, dominio celestial. Efesios en el 1:22, cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, sometió es un término militar y significa ordenar abajo o subordinar. Y la expresión bajo sus pies es muy interesante porque es un orientalismo y dice así: en la antigüedad el conquistador ponía su pie sobre el cuello del conquistado para indicar su completa sujeción. Y esto que vamos a leer ahora es tremendo. La expresión sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, la expresión sometió todas las cosas bajo sus pies se refiere a la tremenda victoria de Cristo sobre los enemigos más poderosos del universo, la muerte y los poderes humanos y espirituales. Todos estos han sido humillados hasta el polvo, y Cristo ha puesto su pie sobre ellos. Los ha sometido plena y totalmente, ahora y por siempre. Dios mío, ¿no? Qué interesante. Esto es un párrafo que he tomado de un libro que se llama Carta a los Efesios de Sociedades Bíblicas Unidas. Fíjense la profundidad que tiene esta expresión. Sometió todas las cosas bajo sus pies. El doctor Whirlwill dice, todos los miembros en la iglesia del cuerpo pueden usar y reclamar el poder legal de representación en el nombre de Jesucristo. Aún así, por años y años, o sea, no es hace unos meses atrás, es por años y años, la gente dentro de la comunión de los creyentes no ha visto sino pocos resultados positivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta el doctor. Porque solo decir el nombre de Jesucristo no es todo lo que se necesita. Usted tiene que creer que lo que está diciendo sucederá. Todo poder es activado por la creencia y de usted depende el operar la creencia. Seguimos con otra frase del doctor que dice, bueno, ¿y qué es creer entonces? Creer la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella. Sabemos que creer la palabra de Dios requiere de convicción. Bueno, ¿y qué es la convicción? Bueno, hay un concepto que corresponde a Martín Lutero que expresa que la convicción proviene de las Escrituras y de la pura razón. En otras palabras, a través del estudio de la palabra, a través de escudriñar las Escrituras y a través de esas Escrituras como fundamento y el uso de la pura razón, nosotros llegamos a la convicción en el corazón. Es muy interesante este concepto. Por tanto,
para ir resumiendo, el poder legal de representación es usar y reclamar como apoderados de Dios en el nombre de Jesucristo todos los recursos que Cristo ha hecho disponibles. Eso es el poder legal de representación. ¿Me van siguiendo, no? Bien. Vamos a ver el tema de la autoridad en Cristo entonces. El diccionario define la autoridad como la facultad, poder o derecho que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Gobernar o ejercer el mando. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona el derecho para dar órdenes. Eso es ejercer el mando. Es dar órdenes. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar o dar una orden, y por el otro lado, ser obedecido, es decir, que se cumpla la orden que hemos dado. El diccionario bíblico Mundo Hispano define autoridad como el derecho legal y o moral de ejercer poder que se posee con derecho. El doctor Whirlwill, en el libro Recibiendo el Espíritu Santo hoy, asocia al contexto de autoridad la palabra exousia, de la cual obtenemos la palabra ejercer o ejercicio. Por lo tanto, la autoridad está asociada al ejercicio o a la práctica. Así que, cuando un creyente, dice el doctor, ejerce su total autoridad como hijo de Dios, el poder de Dios es manifestado en el mundo exterior de los 5 sentidos. Así que, según Efesios, los hijos de Dios tienen el poder legal de representación que les otorga el derecho subjetivo o el permiso que ha sido dado por Dios y los convierte en apoderados. ¿Para qué? Para actuar. ¿Cómo? Por libre albedrío, pero actuar invocando el nombre del Señor Jesucristo. Los habilita legalmente ese poder para dar órdenes o mandatos y ser obedecidos en los cielos y en la tierra, en el ejercicio de su autoridad para manifestar el poder de Dios en el mundo de los 5 sentidos. Y bueno, ¿y qué es el ejercicio de la autoridad? Uno se pregunta, ¿qué es? ¿Qué es esto? Bueno, hay una frase que quiero citar acá de Barry Bennett, que es un predicador que tiene muy buenos artículos, y dice así, dice, comprender el tema de nuestra autoridad en Cristo nos ayudará a entender cómo funciona la fe. ¿Queremos entender cómo funciona la fe? Bueno, hay que comprender el tema de nuestra autoridad en Cristo. Mateo, en el capítulo 8, del 8 al 10, este registro es el registro que muestra este concepto de autoridad. Dice, respondió el centurión, ¿se acuerdan de la historia, verdad? El centurión que viene a Jesucristo y le dice, tengo un criado enfermo. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, es decir, quedó sorprendido, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que no he encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel. ¡Qué bárbaro! Di la palabra, hay una versión de la Biblia, creo que es la Cantera, ¿sí?, que dice,
traduce, di la palabra, lo traduce como más ordénalo con una sola palabra. Fíjense qué interesante. Y quiero citar otros párrafos de este predicador Barry Bennett que dicen: nuestras luchas con la fe son realmente las luchas con la comprensión de nuestra autoridad. Lo que sabemos que es verdad en nuestras mentes no siempre se traduce en una verdadera revelación o convicción en nuestros corazones. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre la enfermedad, sobre todo si se trata de nuestros propios cuerpos. Bueno, qué interesante esto, lo quiero leer de nuevo. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre la enfermedad, sobre todo si se trata de nuestros propios cuerpos. No estamos convencidos de nuestra autoridad sobre el miedo, la escasez o las fuerzas de la destrucción del mundo. O sea, esta falta de convicción paraliza la fe, dice. Y después agrega: cuando tienes una convicción en tu autoridad, sabes que los soldados que están bajo autoridad llevarán a cabo tus órdenes. La fe es saber quién y qué está bajo tu autoridad. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro todo esto que estamos repasando y aprendiendo. Ahora, notemos, son 3 párrafos, notemos que en 3 párrafos 5 veces se repite la palabra convicción. Así que la convicción o la falta de convicción paraliza la fe. Por lo tanto, la fe es tener la convicción sobre quién y qué está bajo tu autoridad. Bajo tu autoridad. Bueno, Mateo, seguimos en Mateo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En la versión de la Biblia en lenguaje sencillo dice: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Impresionante. Jesucristo tenía el poder legal de representación otorgado por Dios mismo para gobernar en todo el universo. Y por libre elección decidió utilizarlo o ejercerlo. Recordemos que el poder legal de representación no implica una obligación de usarlo. Increíble todo esto. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y ¿qué cosa? Os obedecería. La palabra decir, lego, del griego, se traduce como mandar o afirmar. Por tanto, desarráigate y plántate claramente es un mandato, y os obedecería completa el concepto de mandato, obediencia. Mandato, obediencia. Mateo 8, en el 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si le obedecen, es porque antes hubo un mandato, una orden, ¿verdad? Marcos 1:27, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda
aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahí está, el poder legal de representación. ¿Con qué autoridad manda? Con el poder legal de representación que Dios le había dado. ¿Y qué pasaba con los espíritus inmundos? Le obedecían. Así que ¿con qué autoridad uno manda? Con el poder legal de representación. Mateo 10, 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, órdenes, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Y acá vienen las órdenes. En el 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, 8. Notemos que Jesús no dijo, ve y ora por los enfermos. Él dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Son mandatos, son órdenes. Esto es ejercer exousia, el poder legal de representación, que Jesucristo también lo tuvo. Impresionante. Orar, entonces, en nombre de Jesucristo es un mandamiento. Dar una orden en nombre de Jesucristo es ejercer nuestro poder legal de representación como apoderados de Dios para dar órdenes que deben ser ¿qué? Obedecidas. Obedecidas. Y acá está Mateo 10:8. Mateo 10:8. Nuestro poder legal de representación. Ahí donde dice tu nombre en rojo, pongamos nuestros nombres. Carlos, Fabián, Julia, Alejandra, Susana, Orlando, Marcela. ¿Por qué no? Ahí yo pondría Carlos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, firmado Dios. Y nos fue otorgado ese poder legal de representación. ¿Qué tal? El problema con el cuerpo de Cristo hoy no es que no estemos orando. Estamos orando, pero muchos de nosotros estamos haciendo oraciones desesperadas. Desesperadas. Dios, ayúdame. Por favor, Dios, por favor, Dios, haz algo, Dios, acerca de mi problema. Señor, yo te prometo, yo sé que no tengo toda la fe, pero vos sos amor y yo te prometo que voy a estudiar. Y no, todo eso no, todo eso es oración desesperada. Eso es. ¿Y qué tal si le hablamos al problema en el nombre de Jesucristo y le damos una orden? Consideremos, por ejemplo, el caso de la inseguridad civil, que los gobiernos no pueden resolver. Pensemos, por ejemplo, si tenemos miedo a andar en la calle por los robos que hay hoy. ¿Y qué tal si le damos una orden a nuestro miedo? Si le hablamos al miedo y le decimos: miedo a andar en la calle, yo te mando en el nombre de Jesucristo que te vayas de mi conciencia y mi corazón. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tal, para ir un poco más allá, ¿no? ¿Y qué tal si en el momento en que alguien nos enfrente con un arma para robarnos el celular, qué tal si le damos una orden a esa persona y le decimos, por ejemplo, en el nombre de Jesucristo, bajás el arma y te vas? Dios mío,
Qué intimidante es esto. Pero, nuevamente, oraciones desesperadas, por un lado, y si le hablamos al problema que tenemos en el nombre de Jesucristo y le damos una orden, ¿por qué no? Dios no quiere que hagamos oraciones suplicantes todo el tiempo. Él quiere que usemos la autoridad que Él nos ha dado para hacer oraciones poderosas, para que tú des órdenes y veas suceder milagros. Hay un tiempo para clamar a Dios y hay un tiempo para usar nuestra autoridad o nuestro poder legal de representación. Muy interesante. Esto es muy importante también. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder? Ahí están las dos. Autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Les dio poder. ¿Y qué más les dio? Y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué más? Para sanar enfermedades. Así que tenemos que notar, tenemos que ver acá que es la autoridad y el poder. O sea, las dos cosas participan juntas. ¿Para qué? Para mandar y producir un resultado. Es autoridad y poder y es poder y autoridad. Son las dos cosas, las dos cosas. El doctor Whirlwill, respecto al poder recibido de Dios en nosotros, decía, cuando un creyente ejerce, exousia, su total autoridad como hijo de Dios, el poder de Dios, dunamis o energía potencial, es puesta a trabajar y entonces es manifestada en el mundo exterior de los sentidos. Dunamis, decía el doctor, es poder desde lo alto. ¿Se acuerdan de la clase fundamental? Dunamis es poder desde lo alto. Es una habilidad espiritual inherente, que quiere decir que es inseparablemente unida a Dios quien la da. Dunamis es energía por adentro, pero sin hacer ningún trabajo. Por eso es poder potencial. Por lo tanto, no es de ningún uso práctico. Y piensen ustedes en los caballos de fuerza cuando el automóvil está detenido. Está clara la imagen. Es decir, nosotros tenemos el poder, pero a menos que lo ejerzamos, ese poder no es de ningún uso práctico. No es de uso práctico. Por lo tanto, vamos a expresar una conclusión. El poder legal de representación, poder desde lo alto o habilidad espiritual, lo tenemos. Nos ha sido dado. ¿Qué nos falta entonces para no fallar en el conocimiento? Nos falta el ejercicio de la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, lo estuvimos estudiando. Por la manera en que Dios instrumentó ese poder. Lo hizo a través de la figura del apoderamiento. ¿Recuerdan? El apoderamiento es la declaración unilateral del deseo de Dios de ser representado por sus hijos, quienes son los apoderados, para realizar acciones en su nombre, para dar órdenes que deben ser cumplidas y utilizar todos los recursos que Jesucristo ha hecho hoy disponibles. Por lo tanto, quisiera, para cerrar, utilizar el recurso gráfico de los diagramas de Venn y la lógica para mostrar y que quede claro este concepto de autoridad y poder. Acá tenemos entonces en un círculo la palabra autoridad y en el otro círculo la palabra poder. Entonces, es
en la intersección, ¿se acuerdan de la escuela secundaria? Es en la intersección de la autoridad y el poder en donde se produce la manifestación en el mundo de los sentidos. Entonces tenemos autoridad y poder, exousia y dunamis. Se requiere de la presencia en simultáneo de los dos componentes para una manifestación en el mundo de los sentidos del poder de Dios. Vamos ahora al caso de hacer una analogía con las tablas de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ponemos 3 columnas y tenemos en una columna el componente poder, en otra columna el componente autoridad y en la tercera columna la conjunción poder y autoridad. Entonces, si por un lado el poder está ausente, aunque la autoridad esté presente, tenemos falla en el conocimiento. Si tenemos el poder presente y la autoridad ausente, también tenemos falla en el conocimiento. Si tenemos poder ausente y autoridad ausente, por supuesto tenemos falla en el conocimiento. Solamente en el caso en que se encuentra el poder presente, dunamis, y la autoridad presente, exousia, en ese caso tendremos la manifestación del poder de Dios en el mundo de los sentidos. Y finalmente, a través de una proposición lógica, lo podemos expresar de la siguiente manera. Si creer la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella, como vimos, entonces creer en el poder legal de representación es llevar a la práctica el ejercicio de nuestra autoridad delegada por Dios para que el poder dunamis de Dios se manifieste en el mundo de los sentidos. Así que, para cerrar, el poder lo tenemos latente dentro nuestro, es Espíritu Santo. La autoridad es practicar el ejercicio de dicho poder y la creencia es la llave que nos permite unir la autoridad con el poder para ver la manifestación del poder legal de representación en el mundo de los sentidos. Bueno, Dios los bendiga y bueno, nos vemos en el siguiente segmento.